Decir que el caso de Mirta Gusinski no es el único caso, ¿eh? Aparecieron varios nombres de varias vacunaciones irregulares. El usuario Valentín Sánchez, les contábamos esto el viernes en nuestro servicio informativo, un estudiante paraguayo en los Estados Unidos es el que reveló toda esta trama luego de realizar un cruce de datos a partir de los números de cédula publicados por el propio Ministerio de Salud en la página de vacunación. Ese apartado ha permitido saber, hablaba él, de unos 500 casos sospechosos, al menos, Iván, porque decía, encontraba gente joven que probablemente no estaba todavía en la edad de vacunarse, pero que ponía esta aclaración de por ahí podía ser de sanatorios privados, personal administrativo, como esa lista no está publicada, tampoco el detalle de quiénes son los pacientes encamados para mirar bajo la lupa con mayor detenimiento. Algunas irregularidades sí, o algunas cuestiones llaman la atención, como el caso de juntas municipales que completas prácticamente han recibido la vacunación, señor. Y sobre este tema hablamos con el director de dictámenes del Ministerio de Salud y él nos dio una cantidad exacta de funcionarios sumariados por estos hechos irregulares, pero sí mencionó que ante cada hecho irregular hay por lo menos 5 funcionarios que están implicados, para que ustedes se hagan una idea y puedan hacer este cálculo. Por supuesto que mencionó el caso de la ex senadora Mirta Gusinski, se le tiene que aceptar la renuncia, también a Rodolfo Friedman padre, mencionó también un caso en donde personas accedieron a vacunarse con documentos de personas fallecidas, 2 casos con este modo operandi, por llamarlo de alguna manera, y también habló de un caso en que una persona se agendó manualmente sin haber hecho el registro como todos a través de la página web del Ministerio de Salud. Sí, sumo un elemento a eso que estás diciendo. A partir de esa lista publicada por Valentín Sánchez, una funcionaria que aparece en esa lista, una funcionaria pública, denunció a través de las redes sociales que en realidad lo que ella hizo fue firmar el documento de consentimiento por su madre, que es mayor y que no podía realizar esa firma, como encargada. Y utilizaron aparentemente, eso lo denunció a la propia policía ya formalmente, utilizaron aparentemente esa firma para vacunar a otra persona, como supuestamente haciéndola pasar por ella. Una serie de irregularidades que serían unas 500 que deben ser analizadas minuciosamente y de las cuales el Ministerio de Salud tendrá que rendir cuenta en un plazo de 24 horas por pedido del Ministerio Público. Pero al respecto de esta situación y los sumarios que se realizarán desde la cartera sanitaria, hablamos con el director de dictámenes del Ministerio de Salud, Julio Colmán. Podemos escuchar lo que nos mencionaba al respecto. Tenemos un listado que se está investigando de personas. No tengo acá en la mano, como te dije, el listado, pero sí tenemos las consultas de informes respectivos ya a cada área de competencia para corroborar esos datos, porque son denuncias, si bien son listados que se presentan, nosotros todavía no hemos corroborado en muchos casos estas, ¿verdad? Sí, en el tema de la senadora Ucí, que sí nosotros tenemos documentalmente informes en los cuales sí podríamos decir que esta persona accedió a la vacuna. Pero tuvimos otros casos en los cuales también hubo errores en la carga manual del agendamiento o la aplicación de la vacuna, en los cuales cerraron 2, 3 números y se procedió y salió o saltó otra persona la cual ni siquiera estaba registrada, ¿verdad? Pero estas 2 personas, me supongo que son esas a las que te referís, se hizo una denuncia al Ministerio Público, ya llevaron la base de datos tanto del DGTI, que es la dirección encargada, y del PAI, para corroborar todos esos datos. Después saltan otras cuestiones que habría que verificar. Además de los vacunados VIP, repito, hay gente que integra una familia completa que figura como una familia vacunada. No cree uno que se trate de un error. Por eso hay un emplazamiento de 24 horas que se hace al ministro de Salud, que hoy habló de ese número, de 500 casos sospechosos aproximadamente. ¿Cree uno que el ministro en realidad se basaba en el dato publicado por este usuario Valentín Sánchez, quien realizó la parte gruesa de todo ese proceso administrativo o investigativo, hay que decir? Pero el Ministerio Público, Elvio,
tomó intervención también, no solo emplazando para pedir un informe al Ministerio de Salud y a su vez él a los directores regionales, sino que también de denuncias puntuales que tengan, el caso de Calle I, donde hubo desaparición de dosis, de otros lugares donde se justificó que supuestamente para evitar perder por la política de frascos abiertos algunas dosis, empezaron a vacunar a otras personas. Correcto, la sustracción de un frasco de vacunas ha ocurrido o denunciado al menos la semana pasada en el hospital de Calle I, ya comenzó su respectiva investigación. Recordemos, el fin de semana la propia viceministra Lida Sosa había declarado. Ahora, el nuevo documento urgimiento que hace el Ministerio Público emplaza por 24 horas al Ministerio de Salud para que facilite la lista de los posibles casos de personas vacunadas fuera del rango de edad establecido. Otras diligencias también hablan en este marco de la investigación con información referente al plantel del personal responsable de estos procesos de vacunación que fuera asignado formalmente, además de los protocolos establecidos por la institución para este proceso, entre otros datos que piden. El Ministerio Público conformó, digamos, un equipo bastante extenso para investigar estas denuncias que pudieran involucrar irregularidades en este marco de vacunación contra COVID, y también va a ir recibiendo todo lo que vaya surgiendo. Estamos hablando de posibilidad de 500 vacunados VIP. Hay un equipo de varios fiscales que están detrás de esto: María Luján Estigarribia, Luis Piñanes, Sara Torres y Luz Guerrero. Incluso el fiscal adjunto está coordinando esto, sí, el doctor José Sosa, para comenzar esto y de esta manera pedirle al Ministerio de Salud este listado completo, todo este requerimiento en un plazo de 24 e inclusive a 48 horas, dependiendo justamente del momento en que el Ministerio recibe este documento. Sí, señor. Veamos el documento del pedido que se hace al Ministro de Salud precisamente para tener un desglose puntual. Si podemos ampliar aquí, director, como para poder leer sin mayor dificultad. Informe el listado completo de las personas que se han vacunado y que no estaban en el rango de edad para recibir las dosis. Claro, hay gente que no estaba por una cuestión de edad, pero sí quizá porque trabaja en el sector privado o en zonas del sector público administrativamente en contacto con personas que podían dar positivo a los casos de COVID. Discriminados por zona, departamento, asimismo informe cuáles han sido las justificaciones o criterios para las que las personas que no tenían el rango de edad hayan sido vacunadas. Remitan las planillas, los consentimientos informados originales de las personas que se han vacunado y no estaban en el rango de edad para recibir las dosis, los datos personales y cargos de los responsables, de las personas encargadas de la ejecución o autorización en los diferentes vacunatorios, el listado completo de funcionarios, datos completos que ejecutaron las vacunaciones de las personas que no estaban en el rango de edad. El informe tiene que ser dado en el plazo de 24 horas a partir de la recepción de la presente nota, dice este documento que le ha sido enviado al ministro de Salud, Julio Borba, y con ese equipo de fiscales que decía recién nuestro compañero Elvio. El ministro de Salud, Julio Borba, está en comunicación con nosotros en este momento. Doctor, gracias por atendernos. El primer elemento, la primera pregunta que tenemos junto a Sani es: ¿hay posibilidades de responder a este pedido en el plazo que se ha establecido o el tener que procesar algunos datos hace que tengan que pedir algún tipo de extensión? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un gusto poder saludarte. Sí, nosotros ya veníamos trabajando sobre nuestra propia lista, la cual se agregó la que hoy salió en las redes sociales, efectivamente. Yo ya lo había dicho en rueda de prensa en el transcurso de la mañana. Se está haciendo el cruzamiento de todos los datos, efectivamente. Se está corroborando con las actas y con las declaraciones juradas correspondientes si corresponden o no a personas que tendrían que haber sido vacunadas, ¿verdad? Ahora, con respecto al total de los pedidos de la Fiscalía, va a estar un poco complicado realmente poder contestar todo, ya que ingresó a las 17:20 del día de hoy el pedido, pero mi gente está trabajando exhaustivamente ahora para poder llegar a tiempo. Doctor, eso significa que lo más probable es que en 24 horas no se realice esa respuesta, pero tienen la forma de cruzar estos datos, y creo que es también una de las ventajas que otorga el publicar estos nombres y el tener de esa manera, a partir del consentimiento de la gente también en las declaraciones juradas de registro, el tener estos datos hace que sea mucho más fácil responder a ese pedido, ¿no?
Categórico, además que siempre dijimos que queremos hacer lo más transparente posible, en el sentido de que figura absolutamente todo en la página web, que uno puede verificar quién fue y quién no fue vacunado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer el cruzamiento de datos con las actas. Lo que pasa es que las actas tienen que venir de diferentes regiones sanitarias. Nosotros estamos pidiendo la copia de todas las actas y la copia de las declaraciones juradas para corroborar efectivamente si los que fueron vacunados, primero si fueron vacunados, ¿verdad? Y si los que fueron vacunados dentro del Plan Nacional de Vacunación. Si no está corroborado o justificado como que tendrían que haber sido vacunados, bueno, se tomarán las medidas administrativas correspondientes, como ya lo había dicho anteriormente. Doctor, ¿es el tema de la edad un factor determinante para saber quiénes accedieron de forma regular o irregular? ¿O en realidad hay que tomar con pinza ese dato considerando que hay gente, por ejemplo, de sanatorios privados o incluso en la lista ya de personal que realiza consultorio? Mira, la lista hacía prima facie por lo poco que yo pude ver, porque eso se está haciendo cruzamiento, como te dije, figuraban varios personales de blanco. Hay que tomar en cuenta también que hay personal de blanco que es jubilado de la función pública y trabaja dentro del sector privado, que podría estar también en esa lista y que está justificado que esté vacunado, ¿verdad? También hay personal administrativo de hospitales, ¿verdad?, que pueden estar también en ese listado. Por eso quiero ser lo suficientemente responsable en hacer el cruzamiento correcto de todos los datos a fin de poder dar a ciencia cierta los datos más certeros. Y si hay algún tipo de error, entre comillas, en el tema de la vacunación, se van a tomar las medidas administrativas como ya se había bajado línea desde un principio. Doctor, ustedes ya han constatado también este caso que fue denunciado, el que involucra al ex fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, que hoy admitió efectivamente que recibió la vacuna, según nos informaban, en el hospital de Barrio Obrero. ¿Es uno de los casos confirmados que tienen ustedes? Es uno de los casos confirmados y mañana vamos a ver los detalles. ¿Y por qué lo vacunaron, doctor? Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta y por eso vamos a tomar las medidas correspondientes. Acá hay un plan bien establecido por el PAI y por el equipo técnico. Y eso se debe respetar. No tiene que haber excepciones. Nosotros vamos a ser los primeros en denunciar si encontramos las irregularidades. Estamos buscando justamente, exhaustivamente, todo lo que serían las irregularidades. Y si encontramos irregularidades, vamos a denunciarlas donde corresponda. ¿A él lo vacunaron en el hospital o también una brigada fue a su casa? Mira, no quiero ser irresponsable, mi querido amigo, así que quisiera darte los datos correctos, pero tengo entendido que fue una brigada, ¿eh? ¿Que fue una brigada a su casa? Tengo entendido que es así. Doctor, con relación justamente a eso, le saluda a Sani López Garelli. Con relación a las brigadas, la doctora, mejor dicho, la senadora Mirta Gusinski, ya renunciante, había dicho que a ella le ofrecieron dosis sobrantes. ¿Cómo están manejando esa situación de la vacunación a domicilio y las dosis sobrantes, o calculan bien para que se puedan aplicar 10 personas a la vez en diferentes barrios, o cómo es el manejo? Justamente por eso es la lentitud a veces del caso, señora Sani, porque se calcula exactamente bien, además que las brigadas móviles pueden hacer hasta 20 a 25 personas por día, considerando las distancias que tienen que manejar, el georreferenciamiento y que tienen que esperar un promedio de 20 a 30 minutos por cada persona que tiene que observarlo, ¿verdad?, posterior a la vacunación. Pero no tendría que pasar eso. Puede darse el caso eventualmente de que una persona en el momento de la vacunación esté con sintomatología compatible a, entonces no tenga, o con otra patología la cual no pueda vacunarse o que se niegue a vacunarse, pero también está bien establecido un protocolo de quiénes son los siguientes que tendrían que estar en la lista, o sea, hay un listado. Entonces no tendría que sobrar esas vacunas, o sea, hay un protocolo bien establecido para eso. Doctor, un elemento en el que no se ha profundizado mucho, estas vacunaciones VIP por brigadas a domicilio,
que respondían, según algunos, a llamados directos y gestión de encargados que tenían la capacidad de dar estas respuestas, ¿eran por una cuestión de amistad, de cuoteo político o había un ofrecimiento monetario y una paga de por medio, doctor? Y espero que no realmente, porque ya sería la acabose, ¿verdad? Pero para eso está el proceso de investigación justamente. Se han identificado a los responsables y bueno, ahora está en proceso de investigación y posterior sumario administrativo. ¿Le sorprendería que fuera por dinero de por medio? Y espero de corazón que no. Yo estoy muy apesadumbrado por esta situación, muy golpeado porque es una situación la cual queríamos evitar. Tenemos la experiencia de otros países en la cual pasaron por la misma situación y es un golpe muy duro para todo el equipo de trabajo que se está esforzando constantemente y diariamente por hacer bien las cosas. Ahora, ¿es una de las líneas investigativas que ustedes tienen internamente o eso ya quedará directo en poder del Ministerio Público? No, nosotros vamos a hacer la línea investigativa, todo lo que corresponda, se va a hacer todo lo que esté dentro del marco de la ley y si amerita, como creo que amerita en varios casos, se va a derivar a Fiscalía para su investigación correspondiente. Estas juntas municipales que aparecen prácticamente con todos sus integrantes vacunados, ¿se podría también hablar de una cuestión de mera casualidad, de políticas de frascos abiertos, como dicen que tenían y fueron a vacunar, o claramente lo que se demuestra es que es una conducta irregular, doctor? ¿Y qué decisiones toman ustedes para con los directores regionales de estas zonas donde aparecen integrantes de juntas municipales vacunados? No quiero ser irresponsable en dar un veredicto previo al informe final que tengo que tener, ¿verdad? Ya tengo así unos informes parciales que me estuvieron mostrando hace 5 minutos acá la viceministra, pero quiero tener el informe final con las justificaciones correspondientes. Ahora, yo quiero ser bien claro, mi querido amigo, que en el sentido de que siempre se dijo de que se va a identificar los responsables de las vacunaciones y si hay responsables van a ser separados del cargo. O sea, Robert Núñez no sería el único apartado de su cargo como director regional. Y no. ¿Esos cambios se darían a conocer hoy, mañana, doctor? Al tener el resultado final vamos a tomar las decisiones. Pero no son casos tan contundentes como los de Robert Núñez como para que tomen la decisión de la forma que tomaron con él. No, lo que pasa es que, vuelvo a repetirte, necesito ser responsable en la toma de los actos, necesito tener la contundencia de la justificación de cada caso. Hoy Entonces, si está justificado, sí, vamos a tomar las medidas correspondientes. Doctor, hoy a esta hora es posible confirmar que serían, así como en el transcurso de esta mañana se mencionaba, unos 500 casos sospechosos. ¿Serían menos o serían más? Nosotros teníamos un poco más de 500 casos sospechosos en total, pero eso se va restando de a poco. Hay varios casos que ya fueron plenamente justificados, otros no. Y en base a eso, vuelvo a repetir, quiero ser responsable en lo que tengo que decir, necesito la documentación pertinente para poder hablar. Pero están trabajando el equipo exhaustivamente en eso. Ministro, hay gente que está con familiares con enfermedades de base muy graves y que se sienten muy dolidos con esto que está pasando. ¿Qué información hay sobre las vacunas que van llegando y las dosis que se van a ir habilitando? Mira, yo también estoy dolido, yo estoy ofendido por esta situación, ofuscado. Entonces, nosotros vamos a, vuelvo a repetir, ser responsables y tomar las medidas administrativas correspondientes. Acerca de tu pregunta, estamos esperando confirmación del Fondo Ruso de Inversión, que tendría que ser esta semana, la liberación de la carga, y tenemos ya pagado también lo que correspondería al contrato con Sinopharm y con Covaxin. Estamos esperando nada más confirmación ya de las siguientes cargamentos.
Doctor, hoy decía el director del programa ampliado de inmunizaciones a través de Radio Monumental que el propio Robert Núñez integró la brigada que fue a la casa de la senadora Usinski. ¿Ustedes confirmaron esa información? Yo hablé con el doctor Castro y él me dijo que no dijo eso, ¿verdad? Que probablemente se le malinterpretó. Yo cuando hablé el día viernes con él, él me negó rotundamente esa información. O sea que fue un problema de interpretación, decía Castro entonces. Según el doctor Castro, sí. Ok, lo escucharemos de nuevo. Doctor, por último, ¿tienen ya a esta hora el reporte de cuánta gente fue vacunada y cómo estuvo el ritmo de vacunación hoy con este cambio de modalidad que realizaron? ¿Hay una forma de comparar con los días anteriores y si fue efectiva la aplicación de estas medidas que tomaron en las últimas horas? Sí, dame un minuto, te leo el informe de hoy. Tenemos un poco más de 5.600 personas, si mal no me acuerdo, vacunadas. Son vacunadas hoy son 5.759 personas. ¿Y eso, doctor, en comparación con otros días, implica un buen día de vacunación o en días anteriores tuvieron un mayor número? No, realmente el día jueves tuvimos un mejor número. Tuvimos un poco más de 6.000, 7.000 casos aproximadamente vacunados. ¿Se vienen días de lluvia, ministro? ¿Va a haber algún cambio en la logística de estos vacunatorios que están en carpas? Tenemos eso aprovecho para hacer un poquito de marketing. En la Secretaría Nacional de Deportes hay un área que es para peatonal, para que la gente pueda acercarse. Hoy muy poca gente se acercó en la parte peatonal y está preparada para 200 personas por hora aproximadamente. Entonces le pido por favor que a la gente que pueda acercarse hasta ahí. Sí hubo mucho en el auto vacunatorio, pero muy escasa cantidad de personas en la parte de peatonal. O sea, les doy como una opción válida. Correcto. Doctor, ahora sí, ultimísimo, le prometo que es la última. Las vacunas contra la influenza, ¿qué pasó? ¿Tenían que llegar en abril? Eso depende de OPS o OMS. Tenemos información que en esta primera quincena de mayo estaría llegando. Gracias, doctor Borba. Un abrazo. Cuando usted. Julio Borba, ministro de Salud. Nos deja abierta la situación de nuevo respecto a las vacunaciones VIP, con datos que se confirman desde el Ministerio de Salud y no se descarta, me van a disculpar, pero esto entre paréntesis, creo que incluso es la mayor sospecha que uno podría tener, que no solamente era una cuestión de amistad o cercanía política la que llevaba a vacunar de forma VIP a ciertas personas, sino que un ofrecimiento que venía atado a un compromiso económico. En carácter de sospecha, una línea investigativa que tendrá que llevar adelante no solamente el Ministerio de Salud, sino que también el Ministerio Público y saber si fue una irregularidad y un hecho de corrupción por una cuestión de amistad y de cercanía o además si hubo un pago de por medio que evidentemente uno desconfiaría que fue probablemente el camino que se siguió.